corresponde al punto de donde está saliendo. Otra vez. Checo dónde está el otro morado. Acá está el otro morado, a ver si el otro morado funciona mejor. Okay, sí, el otro funciona mucho mejor. Entonces, de aquí voy a tener esta dirección. ¿Sí? Esta dirección, si es de donde estoy girando alrededor, entonces hagan de cuenta que este vendría siendo mi origen. Entonces, esta dirección, ¿qué dirección viene siendo? Viene siendo la dirección que indica el radio, ¿no? Si para con respecto a esta es donde estoy marcando, entonces en esta dirección aquí voy a poner el ángulo. Y entonces perpendicular a esta otra, lo que pasa es de que ahora me va a quedar así perpendicular a esta, ¿no? Perpendicular a esta. ¿Sí? Y en el mismo punto, entonces me va a quedar esta que tiene la dirección del ángulo, ¿no? Entonces estas dos de aquí, esta y esta, déjenme tratar de acomodar la mano así, estas vienen siendo la radial y la transversal. Y esta viene siendo la que me dice la dirección normal, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí yo voy a tener una fuerza, aquí, que vendría siendo la fuerza normal, que aplica uno para acá, ¿sí? Entonces, esta es la fuerza de contacto sobre la superficie del círculo, ¿sí? Esta viene siendo la dirección en la que va a estar la liga funcionando. Y esta simplemente es la perpendicular a esta dirección. Y esta nada más me está diciendo la tangente que corresponde a esta superficie, ¿no? Pero estos dos de aquí son nada más de geometría, ¿sí? Los que voy a utilizar como referencia vienen siendo estos dos. Entonces, mis ejes de referencia vendrían siendo, y los voy a acomodar así como que para acá y para acá. Entonces, este de aquí vendría siendo la dirección radial y este vendría siendo la dirección transversal. Y esos son los ejes que voy a utilizar como referencia. Ahora, aquí, en esta de aquí, va a ser donde voy a tener la tensión. Entonces, nada más lo voy a marcar para que sepamos que la tensión está en esta dirección. Esta es la tensión de la cuerda, de la liga que nos estaban diciendo. Entonces, ahora nos dijeron unos datos. Vamos a anotarlos cuáles son. Entonces, nos dijeron que la velocidad angular viene siendo igual a 5 radianes por segundo. Es la velocidad a la cual se está moviendo este bracito, ¿sí? Entonces, el bracito se está moviendo a esta velocidad. Y luego me están diciendo que esta es constante. Entonces, si esta es constante, ¿cómo va a ser esta? Cero. Cero, ¿verdad? Ahora, aparte me dijeron que R, lo que viene siendo este radio de aquí, está dado por la ecuación que me dice, bueno, y eso en realidad la quiero escribir, bueno, pues sí, vamos a escribirla aquí arriba, porque me quiero el espacio, ¿no? Pero me está diciendo que R va a ser igual a tener a 0.8 seno del ángulo, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuánto va a ser R'? 0.8 coseno del ángulo por la derivada del ángulo. ¿Por la derivada del ángulo? Mm. Correcto. Y luego, ¿cómo va a ser R'? Va a ser menos 0.8, como que me comí el espacio, 0.8 seno del ángulo. Y luego ahora, y ahora como le voy a poner otra vez seno del ángulo, entonces tengo que poner seno del ángulo, bueno, sabes que me sale más fácil meterlo adentro para que tenga el signo dentro de la ecuación. Se los voy a poner de una forma un poquito más sencilla, pero entonces sería el equivalente a tener el 0.8 que multiplica a tener la derivada del primero. Entonces, la derivada del primero, ¿qué viene siendo? Tendría siendo tener menos el seno negativo, menos seno del ángulo y luego multiplicado por el ángulo primo. ¿Sí? Pero como ya lo tenía aquí multiplicado, entonces este se vuelve al cuadrado. Y luego ahora sí, más. Ahora, la derivada de este otro con respecto a esto, pues ahora sería tener aquí el coseno del ángulo, ¿sí? Coseno del ángulo, multiplicado por la segunda derivada de este. ¿Sí? Y aquí se cierra el paréntesis. ¿Dudas ahí? Ok, entonces, ¿este cuánto vale? Nada, ¿verdad? Ese se va a eliminar. Entonces, nada más nos va a quedar entonces que R, y eso sí ya lo voy a escribir de un color más normal. Entonces, que encuentre el color que quiero. Aquí está.
Entonces este me va a decir que R doble prima debe de ser igual, y ahora sí puedo poner el 0.8 seno del ángulo por la derivada del ángulo al cuadrado. Y este de aquí, sí lo conozco de acá. El ángulo me dijeron que era 60. Seno, entonces ya puedo calcular este directamente, ¿no? Entonces ahora de estos. De este, ¿qué conozco? ¿Conozco este? Sí. ¿Conozco este? Sí. De este conozco este. Entonces aquí ya puedo determinar los valores para todos estos. Entonces aquí los voy a escribir rápidamente. Entonces, ¿cuánto vale R? Seno del ángulo. Y el ángulo, para que no nos hagamos bolas, vamos a anotarlo. Me dijeron que teta era igual a 60 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da R? 0.6928. ¿Sí? ¿Cuánto me da R'? 2. 2. ¿Y luego cuánto me va a quedar R doble prima? Menos 17.32. 32. Ahí está. Entonces, eso se veía medio difícil, pero salió rápido, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, Sí, de esta ya pudimos tener, ya tenemos todas estas R's. Entonces, ahora ya nada más nos faltaría, pues, o sea, ya tenemos, bueno, ya sabemos todo, ¿no? Ya sabemos sabemos el ángulo me dijeron que era 60, aquí, por cierto, lo debería de anotar, déjenme lo anoto aquí, que me están diciendo que el ángulo es de 60 grados, ahí está, para que tengamos todos los datos. Entonces, ahora sí. Entonces, Profe, André. antes de que continúe, ahí en la R doble prima, no entendí qué pasó ahí. O sea, como que me cuatrapié. Ok, ahí voy. Déjame, lo voy a hacer un poquito más despacito, lo voy a hacer en grande y luego lo borramos, ¿no? Pero la idea es de que, y voy a nada más escribir este pedacito del coseno, ¿no? Coseno del ángulo que se está multiplicando por esto, ¿sí? Entonces, la idea es de que tengo que poner la derivada de esto, y esto vendría siendo menos seno del ángulo. Y para completarlo, lo tengo que multiplicar por esto. Pero luego tengo que todavía dejar esta multiplicación. Y luego aquí, ahora tengo que hacer la derivada de este. Entonces, voy a poner este doble prima. Multiplicado por simplemente poner esto, ¿no? Este lo voy a copiar. Entonces aquí por el coseno del ángulo. Ese ángulo ya no lo alcanzaste a ver, ¿no? Aquí este pedacito, esto, pues viene siendo esto, nada más reacomodado. Y este vale 0. Y entonces estos dos, pues sería tener al seno del ángulo multiplicado por el ángulo al cuadrado. O sea, el derivado al cuadrado, ¿sí? Entonces este vendría siendo la derivada así como que la derivada del primero, y este vendría siendo la derivada del segundo. ¿Sí? Entonces, la derivada del primero multiplicada por el segundo. La derivada del segundo multiplicada por el primero. Y es cuando tenemos dos que se están multiplicando. Muchas veces la ven así como U por B. Entonces, cuando hacen la derivada de U por B, es la derivada de este por este. Y luego más la derivada de este por este. ¿Sí? Sí, y luego, ¿por qué sí hizo 0 el coseno de teta por teta A doble este se prima? hizo 0 porque nos habían dicho que esta velocidad era constante. Entonces, como esta velocidad es constante, entonces esta aceleración es 0. Y entonces esta aceleración es 0. Ah, era ahí donde dije acá. Ah, yo pensé que te me habías Pero perdido sí acá hizo en la 0 derivada. La derivada estaba más difícil que Sí, eso. dije ya. No, eso nada más yo creo que es ¿Qué que caray, como o sea, de repente, te pasó de noche nada más. Eso nada más como que te pasó de noche. la tachó y Dije, ah, Chihuahua, ¿por qué? gracias, gracias. Ya me había encariñado yo con ella, ¿no? Entonces, ahora, aquí hay un pedacito que tiene que ver así como que con geometría, ¿no? Porque necesito yo saber como que este ángulo de aquí para poder hacer la descomposición. Entonces, ¿cómo le hago para saber ese ángulo? Híjole, se pone así medio chistosito. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es aprovecharnos. Esto es un poquito de cinemática otra vez porque tiene que ver con la geometría, pero no es tan complejo como lo que ya habíamos hecho anteriormente, ¿no? Entonces aquí se los voy a explicar, pero yo creo que, híjole, bueno, se los voy a explicar aquí en este diagrama y si necesitan lo hago más grande para que lo puedan ver. Pero entonces, esta distancia de aquí, ¿cuánto es? No les estoy pidiendo que me digan un número, pero aquí lo dice, ¿no? Aquí no se ve muy bien en este diagrama, pero en el diagrama me dicen, espérense, estoy en el mapa equivocado, pero aquí en el diagrama me dicen que mide 0.4 metros, ¿sí? Entonces, R mide 0.4 metros. ¿Sí? Y no me refiero a esta R, ¿eh? No me refiero a esta R, ¿no? Esta R es la que me está diciendo con respecto a este otro eje, acá. Es la que me está diciendo, o sea, esta R viene siendo esta distancia de aquí
aquí. Esa es esa R, ¿sí? Pero esta, la del disco, el disco tiene su propio radio, ¿no? Entonces aquí me están diciendo, no, es que desafortunadamente pues como que se me repiten las siglas, pero me están diciendo que este círculo tiene de 0.4 y creo que son metros, 0.4 metros, ¿sí? Entonces ahí está el dato. Entonces, ¿cuánto mide? O sea, ¿esto cuánto es? 0.4 metros, ¿sí? Del centro a la orillita. Este otro está también en la orillita, entonces, ¿cuánto mide este otro de aquí a aquí? De aquí a aquí. ¿Cuánto mide? Lo mismo, ¿no? Debe de ser otra vez 0.4 metros. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un triángulo, ¿sí? Donde esto y esto miden lo mismo. ¿Cómo se le llama ese triángulo? Tiene dos lados iguales. Isósceles. ¿Ok? Y luego si se fijan por el diagrama, ¿verdad? Déjenme, les voy a poner el diagrama a colores porque este sí como que no se ve muy bien. Pero entonces, si se fijan que está alineado entonces el centro el que me está marcando, o sea, este de aquí, ¿están alineados este con este? Sí, o sea, este centro de aquí, es que no se alcanza a ver muy bien. Que me lo voy a poner en Sí, este diagrama. forma un ángulo de 90 grados. Este de aquí con este de aquí, ¿sí? Aquí, este de aquí, está a 90 grados. Sí, a este de aquí, aquí. ¿Sí? Ok, entonces, si este mide 60, ¿cuánto mide este? 30. 30. Y si este mide 30, ¿cuánto mide este de acá? 30. 30, ¿no? 30 y 30, ¿no? Se ve un poquito feo, ¿verdad? Pero con este pedacito como que un truquito de geometría ya no salió, ¿verdad? Ok, entonces yo ya tengo estas dimensiones, entonces ahora sí ya podría yo descomponer esta fuerza de aquí. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué otras fuerzas me falta por indicar? Porque aquí como que estábamos haciendo como que nuestro diagrama rápidamente. Entonces voy a volver a copiar estos ejes como quien dice. Los voy a anotar acá en esta otra orillita. No, es que no quería yo hacerlo tan grande. Pero voy a decir que viene siendo esta. Nada más la voy a desfasar un poquito para que quede acá. Entonces voy a poner esta así. Esta otra la voy a poner vertical así. Le voy a poner acá las rayitas. ¿Sí? Esta de acá viene siendo R. Esta de acá viene siendo teta. ¿Sí? Ok. Aparte de eso, habíamos puesto estos otros ejes. Este de aquí. Este de aquí lo voy a tratar de poner igual a este que tengo dibujado aquí para que no nos vayamos a confundir. Entonces voy a poner este así. Este para acá. Y luego perpendicular a él, voy a poner este otro. Lo que pasa es que esto sí está un poquito difícil de encontrar la perpendicular. Ahí está. Ahí está. Entonces estos son los ejes que estamos marcando, ¿no? R con R, teta con teta. Este de acá viene siendo entonces la dirección normal. Entonces aquí la fuerza normal va a ser perpendicular a la superficie del círculo. La tensión debe de estar jalando en esta dirección. Para acá va a ir la tensión. ¿Sí? Una tensión. Y luego, el brazo necesita aplicar una fuerza para que se mueva. Entonces, esta fuerza la vamos a poner aquí. Y esta es la fuerza con la cual se está moviendo. Entonces, yo tengo una fuerza así, tengo una tensión para acá, tengo la fuerza normal aquí. A lo mejor debí haber escogido colores ligeramente diferentes, ¿no? Bueno, déjenme, se los voy a pintar otra vez, se los voy a calcar de rojo, a ver si los podemos ver como que de rojo. No, se ven como rosas, pero bueno, se ven mejor, ¿no? Ese como rosa y este como rosa para acá. Y para que se puedan distinguir qué son estas direcciones. Ahí están las fuerzas, ¿no? Tengo una fuerza que va para acá, una fuerza que va para acá y la fuerza normal que se aplica aquí. ¿Qué otra fuerza deberíamos de aplicar tal vez? Triangulito, 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 triangulito. Ok. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, de estas, vamos ahora a ver qué ecuaciones son las que necesitamos utilizar. La de aceleración. Vamos a poner la de la aceleración. En la dirección radial, a mí se me hace que es un poquito más fácil utilizarla primero. Vamos a escribirla, aquí me cabe. Entonces, la formulita, bueno, aquí voy a hacer un poco, bueno, aquí le voy a poner. Me dice que la sumatoria de las fuerzas en la dirección radial debe de ser igual a la masa por la aceleración radial. Y entonces, esto debe de ser igual a ¿cuáles fuerzas? Entonces, por principio de cuenta, estoy en la radial. Entonces, radial es para acá, entonces debe ser menos t, porque t va para abajo, va hacia adentro, ¿no? Entonces ahí está menos t. Y luego, más la descomposición de esta. La quiero descomponer en esta dirección, entonces este es el ángulo de 30 grados, quiero la de acá, entonces quiere decir que voy a querer coseno. Entonces este por el coseno de los 30 grados.
¿Sí? Y luego todo esto debe de ser igual entonces a la masa por la aceleración radial. Ahí como que todavía me cabe, ¿sí? Entonces de aquí vamos a despejar algunas cosas. Entonces de esta, la que me conviene despejar va a ser la fuerza normal, que va a ser igual entonces a la masa por la aceleración radial más la tensión dividido entre el coseno del ángulo de los 30 grados. Sustituyendo en esta, me dice entonces que n debe de ser igual a, y luego 0.08, que multiplica a la aceleración radial. Bueno, déjeme, bueno, es que aquí todavía no tengo la aceleración radial. Déjeme, hasta aquí llegamos en esta, ¿no? Aquí me van a faltar unos datos. Pero aquí entonces ya tengo despejada la fuerza normal. Me voy a brincar para tener un poquito de espacio acá. Ok. Entonces, ¿cuál es la otra que podríamos nosotros utilizar? Aparte de que tenemos esta fuerza de acá. ¿Cuál es la otra? Nos dice entonces que la sumatoria de las fuerzas en la dirección transversal debe ser igual a la masa por la aceleración transversal. Entonces, ahora, ¿cómo me van a quedar estas fuerzas de las aceleraciones? Sí, ahí está. Sería F menos... Me va a quedar F, ¿verdad? Sí, F. Y luego, menos. menos N también a la Pero ahora va a seno. ser el seno, ¿verdad? Ajá. Seno de los 30 grados. ¿Qué más? Pues eso era todo. ¿Sí? Son las únicas dos fuerzas que tengo. Y esto debe ser entonces igual a la masa por la aceleración transversal. ¿Sí? La masa sí Entonces la ahora tenemos, ¿no? mándame. La ¿La masa la aceleración. tenemos? La masa sí la tenemos. Nos dijeron que tenía una minimasita, tiene un valor de 0.08. Era el que empecé a escribir aquí hace ratito. Pero la masa sí la conocemos. Es un dato que nos dieron del enunciado. Déjame, te voy a cambiar para que veas el enunciado otra vez. Ahí está el enunciado, ¿no? Y aquí nos dice que tiene una masa de 80 gramos. Ahí está. Chiquitita. Ok. Pero entonces ya tengo esta. ¿Ahora qué más? Profe, le voy a Deberíamos de preguntar, Mándeme. le voy a preguntar sobre la K, que La tiene K K es ahorita. igual a... La K sí. ¿Esa es la fuerza? La K vendría siendo un coeficiente de qué tanta distancia, pero ahorita lo vamos a calcular ¿no? Porque ese es el como que nos falta. Ese vendría siendo pues el pedacito para la tensión. La tensión Ah, vendría sí. saliendo de ese número. Pero ahorita lo escribimos, ¿no? Pero de aquí de esta, ¿qué conocemos y qué nos falta? Entonces tenemos, esta todavía no la conocemos, vendría siendo este valor de acá. Esto de aquí, la aceleración, ¿cuánto vendría siendo esta aceleración? Esta aceleración, ¿cómo nos quedaría? Todavía la tenemos que calcular. Sí, ahorita, bueno, es que no la hemos calculado. Esta nos sale por la otra formulita. Bueno, ahorita la calculamos. Ok. Entonces, hasta aquí llegamos con esta. Voy a dejar un poquito de espacio para ahorita meter ahí los datos, igual que quiero dejar un poquito de espacio aquí para dejar los datos. Pero entonces, para calcular estas, necesitamos calcular la aceleración transversal que está dada por tener R teta doble prima, ¿verdad? Más 2R teta prima. ¿Sí? Entonces, de esta, esto es cero. Esta es una fórmula, ¿sí? O sea, así, o sea, no sé si la recuerdan, pero esta viene directa del formulario, ¿no? Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Esto va a ser igual a tener a 2 veces el radio. Ahora, este radio, ¿cuál radio es el que estamos hablando? No estamos hablando del radio del círculo, estamos hablando del radio de o sea, de este espacio que tenemos aquí. Déjenme, voy a poner otra vez el dibujo porque se me hace que ese sí lo necesito. De esta dimensión, ¿no? A este radio es el que se refiere, este de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos o cómo podríamos nosotros calcular ahora este otro radio de aquí? Vendría siendo esta distancia de aquí, ¿no? Esta de acá. ¿Sí? Vendría siendo esta distancia de aquí. ¿Y cómo podemos nosotros saber esto? Sabemos este de aquí de punto 4, sabemos este de punto 4, este mide 30, este mide 30. Entonces, ¿cuánto nos debe medir este otro de acá? 120. No, estás hablando del ángulo, ¿no? 120, pero lo que queremos es más bien como que la longitud. Bueno, entonces, 0.08, ¿no? ¿cómo, perdón? 0.8, perdón. 0.8 cuando nosotros sustituimos el ángulo aquí adentro, entonces tendríamos que sustituir el ángulo y es este valor de aquí, ¿no? Ok, entonces este de acá lo sustituimos aquí. Entonces este va a ser, híjole, no me va a quedar muy bonito, pero es 0.6928 y luego que multiplica a este valor que habíamos quedado que era 5. Entonces multiplicado por 5. Ok, entonces, ¿qué me va a quedar entonces para la aceleración en la dirección transversal?
2 por 2. Ah, perdón, es que aquí creo que me comí algo, perdón, me acabo de dar cuenta de que me comí algo. Aquí me comí un puntito. Entonces, este puntito de aquí que me comí quiere decir, pues, esa fórmula que viene del formulario que no la copié bien, quiere decir entonces que debe de ser igual a 2 por 5 multiplicado por el R que vale 2. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿cuánto me vale esta aceleración? 20. 20, ¿verdad? Y entonces, si esto en las unidades en las que estamos, debería de ser metros por segundo al cuadrado. Ok. Ahora la otra, la aceleración radial. Sí, aquí la voy a poner, la aceleración radial. Debe de ser igual, déjeme voy a ver si copio la fórmula correcto. R doble prima menos R por teta prima al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a, y aquí tenemos los datos, ¿no? Tendríamos este valor de menos 17.32 menos también R, que habíamos quedado, que ahora sí es este valor del 0.08, híjole, menos el 0.6928 multiplicado por lo que viene siendo t, prima, que viene siendo 5 al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí lo tuve que poner en 2 renglones para que me cupiera, pero entonces ahora sí la aceleración radial les va a quedar igual a Menos 34.6. menos 34.6. Menos 34.6 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces déjenme nada más les voy a señalar. Este dato ya vendría siendo parte de la respuesta y que necesitamos para llevarnos a los otros datos. Entonces, este de aquí lo necesitamos para acá. Este de acá lo necesitamos para acá. Entonces, ahora ya nada más falta calcularnos esta fuerza que nos está faltando aquí, ¿no? Entonces, ahora sí, esta fuerza, ¿cómo la podríamos nosotros? Bueno, perdón, no la fuerza, sino la tensión que tengo. ¿Cómo la podríamos calcular? La tensión que está haciendo el cable. Entonces, el cable me había dicho, me voy a poner el enunciado ahí para que lo podamos ver, más que me voy a tener que ir hasta esta figura. Ahí. Pero nos había dicho entonces que el cable no estirado es de 0.25 metros. ¿Sí? Entonces, esa es la distancia no estirada y esta es la distancia que está. Entonces, con eso podemos saber nosotros qué tanto está estirado. ¿Sí? Sería esto menos ese número. Nos va a decir qué tanto está estirado. Y luego, entonces, la tensión, vamos a ponerla de otro color un poquito más notorio. ¿Qué les parece este de aquí? Vamos a poner entonces que la tensión debe de ser igual a K multiplicado por precisamente qué tanto está de desfasado, el espacio que tiene. Y esto, para que seamos un poquito más, como que más precisos en la nomenclatura, vendría siendo como que el valor del delta S, o sea, qué tanto está estirada. Esto es por encima de la distancia estirada. Entonces, aquí diría que T, entonces debe de ser igual a K, que nos dijeron que vale 30, le voy a por anotar todas las unidades, pero me dice 30, entonces quiere decir que le tengo que poner 30,000 newtons por metro, ¿sí? Porque son 30,000, 30 K, ¿sí? Este de aquí está como a esta altura. Ok. Esto lo voy a multiplicar por el desplazamiento. ¿Y cuánto viene siendo el desplazamiento? Bueno, yo sé que ahorita mide 6.6928, pero el no estirado era 25. Que me voy a acercar para que lo puedan ver más de cerquita todo esto. Ahí está. ¿Sí? Este es un 2, este es un 8 y este mide 0.25. Como que me brinqué el punto. Entonces, de esto puedo determinar que la tensión que se está ejerciendo en ese momento es de ¿cuánto? Ups. Sería kilonewton, ¿no, profe? Sí, aquí estoy, nada más que estaba checando ya las notas, pero esto es un kilonewtons, ¿sí? Kilonewtons, ¿sí? O sea, les va a dar algo así como 13,284. Entonces lo ponemos en kilonewtons para que quede igual, ¿sí? Ok. Entonces, ahora sí ya tenemos este dato, entonces ahora sí ya puedo calcular la fuerza normal, ¿no? Entonces ahora sí, nomás que ahora sí quiero pintárselos de otro color para que nos demos cuenta de que lo hicimos ya de ligeramente diferente. Es más, creo que este debe de aguantar. Entonces ahora sí, la fuerza normal debe de ser igual a tener la masa de 0.08, que está ahora sí en kilogramos, ¿no? Porque los gramos los pasé a kilogramos, multiplicado por la aceleración. La aceleración que estamos utilizando vendría siendo la aceleración radial y esa tiene un valor de
menos 34.6. Y luego lo vamos a sumarle la tensión, que es este número que acabamos de ver, de 13.284. Y todo eso lo tengo que dividir entre el coseno de 30 grados. Entonces me dice que n debe de tener un valor de... pero... Y esto está en déjeme checo este de aquí, porque el de este de aquí arriba, este estaba en 34 de ahí arriba, porque era el 5, era el 17. Ah, caray, aquí como que me están dando un poquito raras las unidades por los kilonewtons. ¿Pero cuánto les da entonces? Sí. Kilonewtons, entonces esto debería estar en kilonewtons, pero esto está en metros por segundo. Esto cuando lo multiplico en gramos, me va a quedar newtons. Si lo gramos por la aceleración, me van a dar newtons, y acá tengo kilonewtons. No sé, ¿no? Es un numerito. ¿Qué les dio? Kilonewtons, metros. Kilonewtons, metros. Esto está en metros. Metros con los kilonewtons. Kilonewtons acá. Guía, seno, metros, gramos, 1.0. 12.1. 12.1. Ok, newtons o kilonewtons. Según yo son kilonewton. Sí, ¿verdad? Yo también digo que son kilonewtons, pero aquí tengo, creo que aquí me faltó ponerle kilonewtons a mis notas, que eran kilos, newtons. Ok, entonces ya tenemos este. Ahora, esta otra de acá podríamos nosotros ahora sustituir y entonces ahora esta nos diría que de esta lo que nos interesa a nosotros saber es la fuerza. Entonces la fuerza vendría siendo igual a tener a la masa por la aceleración transversal. Ya saben que voy a también hacer lo mismo, porque si no ya me di cuenta de que me voy a volver a comer el espacio. Entonces esto debe decir que la fuerza debe de ser igual a la masa por la aceleración transversal dividida. Bueno, perdón. A esto primero que nada le tengo que poner, pues nada más así. Menos n multiplicado por el seno de los 30 grados. Entonces, esto me va a decir que debe ser igual a otra de 0.08 multiplicado por la aceleración que la calculamos aquí abajo de 20 y luego menos lo que viene siendo n, que vendrían siendo estos 12.1 que multiplica al seno de 30 grados. Y entonces aquí me va a quedar entonces que la fuerza F es igual a... Debe de ser 7.67. Ok. No, es que aquí tengo que checar porque otra vez en mis notas se me hace que traigo ahí como que medio perdidas unas unidades. Y si ponemos al T, le ponemos en newtons, profe, A T lo ponemos en newtons. para sacar N. Este de aquí me estás diciendo. Sí, en la fórmula esa.
Es que aquí si lo ponemos en newtons, entonces serían 13,000 nada más. Y si lo pones Sí. en 13,000, entonces te debe de salir un número muy cercano por esta división, ¿no? Porque este número te va a salir muy chiquito. Entonces este te va a desaparecer. Entonces el coseno de 30 grados, creo que es 0.5. Entonces te va a dar un resultado, te vendría dando casi como 7,000 y algo, ¿no? Pero es que aquí estoy como que en este ejemplo estoy mezclando kilonewtons con newtons y eso ya no me gustó. Entonces me está haciendo sospechar que a lo mejor esto de aquí son newtons. Porque no sé si, o sea, bueno, para que tengan una idea, ¿cuánto creen que vendría siendo 30 kilonewtons? Por ejemplo, si fuera en kilogramos. O sea, si en vez de que, o sea, ¿cuántos kilos necesito para que pesen 30 kilonewtons? Déjenme se los pongo acá para que como que queden, o sea, no tengo mucho espacio, entonces los voy a escribir aquí en esta esquinita, ¿no? En esta esquinita. Pero si W es igual a la masa por la gravedad, entonces W entre la gravedad vendría siendo igual a la masa. Entonces, si me dicen que esta fuerza es de, digamos, 30 kilos newtons, ¿sí? Entonces, 30 kilonewtons. Esta fuerza de aquí es kilonewtons por metro, ¿no? Pero yo nada más estoy hablando de los puros newtons. Entonces, 30 kilonewtons, o sea, pongan 30,000 y divídanlo entre 9.81. Y van a ver que les está dando algo así como 3,000 kilos. Sí, 3,000 kilos, 3,058 kilos. ¿Sí me explico? Pero no tiene sentido que yo necesite aplicarle 3,000 kilos a esta liga. O sea, no tiene sentido que esta liga yo le tenga que aplicar 3,000 kilos, el equivalente Se a 3,000 rompería. kilos, o sea, 30 kilonewtons. A mí se me hace que es un error aquí, que ahí simplemente tengo ese kilo, no debería ser kilos, entonces aquí debería de ser 13.28 newtons, y aquí debe ser 13.28 newtons, y ahora sí les da el 12.1 newtons. ¿Sí? Sí, ya, profe. ¿Sí me explico? Pero yo estoy casi seguro de que ese es un error ahí en las notas, que esto de aquí, no debe, es más, se los voy a marcar así de rojo, que yo creo que estos kilos, estos de aquí, no deberían ser kilos, deberían ser nada más newtons, porque no tiene sentido que le tenga que aplicar 3,000 kilos, o sea, que tenga que poner un peso equivalente a 3,000 kilos. Eso serían 3 toneladas, ¿no? No, se me hace que hay un error ahí en las notas, ¿no? Y sin embargo, ya si le quito nada más 2 kilonewtons, entonces sí me queda este resultado, ¿no? 12.1 y luego me queda aquí el 7.67, muy bien. Entonces, fuera de que aquí se me fue la onda con los kilos, pues como que funciona. Ahora, lo que sucedió, nada más para que quedemos, es de que habíamos puesto la fórmula y hasta aquí llegamos. Luego necesitábamos unos datos. Y luego igual, pusimos esta fórmula y luego necesitamos hacer unas sustituciones. Aquí. Y las sustituciones son básicamente esto, ¿no? De que teníamos que calcular lo que viene siendo la aceleración angular, esta aceleración transversal, esta aceleración radial, y estas salen de las fórmulas directamente del formulario, y luego la tensión, y la tensión era nada más multiplicar K por la distancia que está estirada. Si fuera un resorte, podría ser estirado o comprimido, pero lo que nos interesa es esa distancia, qué tanto lo estiramos o qué tanto lo comprimimos. ¿Sí? Y luego aquí, que parece ser que tengo un error aquí en la nota, que esto no debería ser 30 kilonewtons. Esto para que funcione, pues tendría que ser newtons, porque kilonewtons, no, o sea, no, se me salió de escala. ¿Sí? Voy a tener que checar esa nota porque la verdad es que no estoy seguro de dónde salió el kilonewtons. O sea, no sé por qué. O sea, tengo yo en la nota que dice kilonewtons, tanto en estas notas como en las notas que yo estoy viendo acá en mis notas, pero no tiene sentido que sea kilonewtons. Ok. ¿Algo más? Vamos a ver un pedacito del siguiente tema. Déjeme, ahí está para que le puedan tomar la captura de pantalla. ¿Quieren que haga este más grande o así está bien? Así está bien, profe. Déjenme que se me hace. No, este no se ve para nada bien, ¿verdad? Necesito. Lo que pasa es de que para que le puedan tomar la pantalla, déjenme le quito la transparencia a este para que lo puedan ver un poquito más bonito, ¿no? Porque ahí como que la transparencia no los deja ver después el enunciado bien. Ahí está, ya, ¿no? Entonces ahí se ve ya bien el dibujo y ahora sí ya pueden ver lo demás. Ok.
Entonces, el siguiente nada más voy a hacer el planteamiento de la idea que de todos modos, si ustedes vieron el video de la máquina de Atwood, que aquellos que no lo hayan visto, otra vez, por favor, vayan al canal, vean el video sobre la máquina de Atwood y eso ya les va a poder explicar un poquito más de qué estamos hablando, ¿no? Ok, entonces voy a desaparecerme un segundito. Ya voy a borrar entonces, ¿sí? Entonces, de estos, la parte que se vuelve a veces un poquito confusa es de que nosotros tenemos que determinar cuáles son los ejes de coordenadas que necesitamos. Entonces, otra vez, el que está en la extrema izquierda es el que nosotros utilizamos cuando nos dan unos ejes de referencia X, Y, Z que están fijos, esos como que no se mueven. Aparte, yo le puedo poner así como que X minúscula, Y minúscula, Z minúscula al cuerpo, ¿no? Pero entonces eso es el marco de referencia inercial, el que no se está moviendo, no está siendo acelerado. Puede ser que tenga una velocidad constante, pero pues ese es el que ese es uno inercial. Después de eso, nosotros tenemos entonces las coordenadas móviles. Entonces, en las coordenadas móviles, de lo que estamos nosotros hablando, es de que se mueven junto con la partícula o el cuerpo que nosotros estamos estudiando. Entonces, la más fácil vendría siendo esta de normal y tangencial, donde tangencial quiere decir para dónde voy. En la dirección en la que me estoy moviendo, esa es la dirección tangencial. Y la dirección normal, la pregunta es, ¿para dónde está la curva? ¿En qué dirección queda el centro de la curva? Y entonces esa la podemos aplicar, pues es bastante sencilla. Lo que pasa es de que pues, las personas como que les da un poquito más de miedo porque como que no se la pueden imaginar fácil. Después de eso tenemos las que están del lado derecho extremo. Y entonces esas que están del lado derecho extremo es otra vez cuando tenemos uno de coordenadas que sea fijo, este que no se está moviendo. Este que no se está moviendo, entonces ahora lo que decimos es que tenemos un radio, una dirección, y luego tenemos la dirección en la que se está moviendo en el ángulo, ¿no? Y nos vuelve a generar todas estas fórmulas, ¿no? Entonces, para esta, vemos que la aceleración tangencial viene siendo igual a simplemente el cambio de la velocidad. La aceleración normal viene siendo la velocidad al cuadrado sobre el radio de giro. El radio de giro lo calculamos con esta fórmula. En esta otra tenemos que la velocidad está dada por esta fórmula, que vendría siendo, pues entonces, la velocidad que tengo en la dirección radial, multiplicada por esa dirección, ¿no? Y la velocidad que tengo en la dirección radial. Entonces, esto también está descomponiéndolo, ¿no? ¿Cuánto tengo yo para esta otra dirección? Velocidad y velocidad. Entonces, ahora, la aceleración está dada por la aceleración radial y la aceleración transversal. La aceleración radial es esta fórmula y la aceleración tangencial es esta fórmula. Sí, perdón, la aceleración transversal. ¿Sí? Entonces, así es como seleccionamos nosotros nuestros ejes de coordenadas. Este es un problemita que después vamos a ver con un poquito más de detalle. Ahorita como que ya andamos un poquito corriendo. Entonces, ahora, en la idea es de que ya nos brincamos de capítulo. Ya andamos en el capítulo 14. ¿Sí? Yo, si fuera por mí, esto ya sería otra unidad. Pero bueno, entonces este es trabajo de una fuerza y el principio de trabajo y de energía. Entonces es tratar de determinar el trabajo hecho por una fuerza sobre un objeto y implementar el método de trabajo-energía para resolver problemas de cinética. Entonces la idea es de que de esta fórmula, fuerza es igual a masa por aceleración, vamos a encontrar nosotros que vamos a utilizar a esta otra fórmula, ¿no? Esta es la segunda ley de Newton. La de energía y trabajo nos dice que tenemos energía cinética más energía potencial más el trabajo que nosotros le agreguemos al sistema. Debe de ser igual entonces a la energía cinética del final y la energía potencial al final. Y esto viene siendo la fuerza multiplicada por la distancia. Entonces, de este lado le pondríamos distancia y de este lado le pondríamos distancia. Pero cuando multiplicamos de este lado la distancia para acá, nos viene provocando energía. Entonces, esta nos funciona para cuando nos preguntan aceleraciones. Esta nos funciona cuando nos piden posiciones porque estamos involucrando esta distancia. Y este otro, lo que viene siendo de impulso y cantidad de movimiento o ímpetu, esta nos funciona mejor cuando nos están preguntando por el tiempo. Y esta viene de que agarramos ahora la fuerza y la multiplicamos por el tiempo. Entonces esto, vamos a trabajar ahora estas de aquí, ¿no? Estas ya las vimos, estas son lo que nos queda en esta unidad y estas son para la siguiente unidad. Entonces, la idea es de que el trabajo solo se hace por una fuerza cuando el objeto lleva a cabo un desplazamiento en la dirección de la fuerza. Entonces, se tiene que aplicar una fuerza y tiene que haber un desplazamiento en la misma dirección de la fuerza. Si están así como que en ángulo, ¿no? La fuerza va para allá, pero el desplazamiento va para allá. Entonces, necesito la cantidad de fuerza que corresponde a esta dirección. La tengo que descomponer a esta fuerza en esta dirección. Entonces, matemáticamente lo escribimos así, que tenemos nosotros que este trabajo va a ser el producto de la fuerza por la distancia recorrida. Entonces, aquí la tenemos en forma vectorial, nada más, simplemente decir dónde está. Gráficamente, viene siendo entonces hacer la operación punto, ¿no?
vectorial. Entonces, no sé si ustedes recuerdan de cálculo vectorial, pero viene siendo la operación punto, que quiere decir que voy a multiplicar la y con la y de este lado y me va a quedar entonces fx de x. Y luego voy a multiplicar la j de acá por la j de acá, entonces me va a quedar fy de y. Y entonces, cuando lo vemos, cuando en vez de esta manera nos dicen un ángulo, el ángulo que forma, entonces esto sería igual a tener la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo que forman, multiplicado por ese desplazamiento que tenemos. Eso viene siendo entonces esta operación, ¿no? De que lo estamos haciendo multiplicar punto, ¿sí? Producto punto de los vectores. Entonces ahora, si la fuerza es constante, entonces la puedo sacar de la integral y entonces me queda que la fuerza vendría siendo igual al coseno de la diferencia en la posición nada más, ¿no? Y esto es cuando la fuerza es constante y ahí le estamos poniendo una c de constante. Entonces, de estas, el trabajo hecho por un peso vendría siendo, por ejemplo, W, el peso, es una fuerza constante actuando hacia abajo. Entonces, nosotros decimos entonces que es una fuerza constante multiplicada por el desplazamiento. Entonces, como lo estamos haciendo vertical hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Porque van en la misma dirección, ¿no? El peso va hacia abajo y el desplazamiento es hacia arriba, hacia abajo. Entonces, lo podemos simplificar a decir que es el peso multiplicado por el cambio de altura, ¿sí? Entonces, si cambiamos la altura, y esa altura la multiplicamos por el peso, nos va a dar el trabajo que hizo entonces ese peso, esa masa, ¿no? Ahora, las cuestiones de los signos, ¿no? Es positivo si la partícula se mueve hacia abajo, ¿sí? Entonces, W en la dirección del movimiento. Es negativa si la partícula se mueve hacia arriba, entonces W se opone a la dirección del movimiento. Entonces, así de sencillo, ¿no? Si van en la misma dirección es positivo, si van en direcciones opuestas es negativo. Entonces, ahora el trabajo sobre o por un resorte está dado entonces por la fuerza que tenemos, que vendría siendo el K por S que acabamos de ver ahorita, ¿no? Pero lo que pasa es de que esto no es constante porque este se está moviendo. Precisamente para que podamos tener un trabajo tengo que tener un desplazamiento. Entonces, esta S se va a estar cambiando. Entonces, cuando hago la integral, que vendría siendo otra vez la integral que estábamos trabajando, yo tengo que cambiar esto por el KS. Y luego le agregamos el signo negativo porque va, conforme se va moviendo, va cambiando entonces su fuerza y va opuesta a la dirección en la que nosotros nos movemos, ¿no? Conforme más nos avanzamos, más fuerza, más resistencia tenemos. Entonces, cuando hacemos la integral, nos queda un medio de KS al cuadrado por menos un medio de KS1 al cuadrado, ¿no? Cuando lo igualamos de 1 a 2. Entonces, esto quiere decir que no queremos, como en el problema anterior, que nada más utilizamos la diferencia, ¿sí? Sino que para calcular este trabajo queremos la mitad de la diferencia de sus cuadrados, ¿no? Entonces, esta al cuadrado, ¿sí? Esta al cuadrado, la multiplicamos por las K, les tenemos que sacar la mitad. Y entonces, esto es lo que me va a decir entonces la cantidad de trabajo que estoy haciendo. Ahora, la convención de los signos, ¿no? Va a ser positivo cuando la fuerza va en la misma dirección que el desplazamiento y va a ser negativo cuando se opone a la dirección del desplazamiento. Y entonces otra vez nos queda este tipo de formulita, ya la habíamos visto un poquito, ¿no? Que entonces tenemos nosotros que vamos a hacer un cierto esfuerzo, entonces ese desplazamiento es el que nosotros necesitamos. Si lo hacemos desde el 0, pues entonces una de estas se elimina, ¿no? Si no, entonces sí necesitamos tener el S1 y el S2. Entonces, estos son de los ejemplos que vamos a trabajar, pero lo que yo les recomiendo es de que este pedacito, o sea, lo tienen en las notas, ¿no? Pero la parte que les recomiendo es que vean el video otra vez de la máquina de Atwood porque resuelve un problema por el método de fuerza. Es igual a masa por aceleración. Estoy buscando un lugar donde me puedo. Ahí, aquí, no sé. Van a resolver el problema por el método de fuerza es igual a masa por aceleración y luego ese mismo lo resuelve por el método de energía. Y la idea es esta, ¿no? De que yo tengo un par de pesos, entonces tienen una cierta energía potencial. La energía potencial del principio se tiene que transformar en la energía potencial del final. Y aparte, tiene que haber la energía cinética del movimiento, que quiere decir que va a haber cierta cantidad de fuerza de movimiento. ¿Sí? Y esa energía por el movimiento todas se deben de compensar, ¿no? Entonces, al principio yo tengo una energía potencial y una energía cinética, y al final voy a tener una energía potencial y una energía cinética. Entonces, lo que necesito son las posiciones en las que está al principio y al final, y entonces puedo yo calcular las velocidades que debe de tener, ¿sí? Entonces, pero vean el ejemplo de la máquina de Atwood. ¿Necesitan que se los ponga en el grupo de Facebook para que lo encuentren o si lo identifican en el canal? No sé. ¿No me contestar? Creo que sí lo identifico, profe. Ok. Entonces, este era un problema
que originalmente había sido un problema de tarea. Lo que pasa es de que en la solución tiene un error, le pusieron mal un signo. Y entonces pues no da la respuesta correcta porque tiene un error en el signo. Pero nos dimos cuenta en uno de los salones de que tenía un error porque un compañero lo resolvió por el método de energía. Entonces él se sentía más cómodo resolviéndolo por el método de energía y entonces cuando lo resolvió por el método de energía, pues nos dimos cuenta de que algo estaba mal en esta solución. Entonces ya cuando pues la revisamos con un poquito más de tiempo, pues nos dimos cuenta que el error era aquí, que el libro tiene un error aquí de signo, ¿no? Entonces este problema lo vamos a ver porque también funciona para que entiendan cómo se compara uno con el otro, ¿no? Un método de fuerza es igual a masa por aceleración. Como ustedes pueden ver, es relativamente cortito, ¿no? Entonces, no es muchísimo trabajo, ¿no? La cuestión es de que para resolverlo necesitamos una identidad trigonométrica que a lo mejor no están familiarizados con ella. Entonces, esta también la vamos a presentar mañana, la identidad trigonométrica. Y entonces, y después de eso, vamos a resolverlo rápidamente porque como ustedes pueden ver está cortito, ¿no? Nada más vamos a hacer la solución, pero lo que me interesa es que puedan ustedes ver esta identidad trigonométrica para poder encontrar cuál es el ángulo que debe de tener esta plancha, ¿no? Y lo podemos resolver también por el método de energía. Entonces, el método de energía, pues llegamos básicamente al mismo tipo de ecuación y luego pues lo resolvemos también otra vez con la misma identidad trigonométrica, ¿no? Como es que aquí tiene ligeramente diferentes valores, pero nos da la misma solución. Pero entonces esto es lo que vamos a hacer mañana. Y entonces otra vez para que ustedes vean el video de la máquina de Atwood. Y entonces se los voy a poner también en el Facebook para que lo puedan ver. Pero entonces por favor véanlo si no lo han visto. ¿Preguntas, dudas que tengan? ¿Estamos bien? ¿Aló? Sí, sabe, profe. Perdón, me equivoqué de capítulo yo aquí. Acá. Este es 1, 2, 3, 4. Pero se parece mucho y este de potencia. Sí. Es que estoy viendo cómo andamos de tiempo. No, sí andamos de tiempo. Estamos bien. Entonces, pues sí, a lo mejor terminamos como para el miércoles de la próxima semana, lo cual indica que entonces, pues tendríamos como examen para el viernes de la próxima semana, más o menos, aproximadamente. Sí, ok. Bueno, si no tienen dudas, entonces nos vemos mañana, muchachos. Que estén muy bien. Sí, ¿alguien estaba grabando? Sí, ya le estaba grabando. Ok, nos vemos mañana. Hasta luego, profe.